Conexión Global RD surge como respuesta a la demanda de una sociedad empoderada que pide información efectiva, objetiva y veraz del acontecer local y mundial. Para nosotros será un honor ejercer el oficio de la comunicación con responsabilidad al servicio de los dominicanos y el mundo. Con ustedes sus conductores, Manuel Escalante, Olivier Jiminián y Víctor Tineo. Usted está viendo Conexión Global RD. Buenas tardes, pueblo dominicano. Buenas tardes, todos los televidentes del exterior que a través de la maravilla del Internet nos están viendo en este momento. Desde República Dominicana, Santo Domingo, capital, nosotros transmitimos con mucha energía y con mucha alegría este programa, nuestro primer programa del año, Conexión Global RD, que como decía el preámbulo, se propone ser uno de las opciones más fehacientes con las que usted cuenta a la hora de tener que enterarse de algún tipo de información. Gracias por estar ahí. Feliz año nuevo y que este año supere todas sus expectativas. Dentro de nuestro primer bloque les anunciamos, estaremos hablando, Víctor, Olivier y yo, sobre lo que es los primeros días o el año nuevo, cómo deberíamos manejarnos, lograr un año realmente productivo, porque se quiera o no, el hecho de que haya un cambio de fecha, para muchos que no significa nada, para otros que sí significa mucho, hay una realidad mundial y es que se planifican acciones relacionadas con el nuevo año. Como siempre me acompaña el hermano, amigo, socio y colega y compañero, don Víctor Tineo y Olivier Jiminián. Víctor, bienvenido, feliz año. Muy buenas tardes, Manuel. Feliz año 2019. Muy buenas tardes, Manuel. Este es un domingo especial. Muy especial. Es el primer domingo del año 2019 que marca un tiempo distinto. En realidad podemos recomenzar. Una de las grandes ventajas y virtudes que tienen los nuevos ciclos es la posibilidad de recomenzar. Aquellos que tengan alguna duda respecto de cómo le fue el año 2018, no tengan ninguna duda respecto de cómo le irá este año. Así que felicidades y plantéense que es posible lograr muchas cosas en este 2019. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Conexión Global RD con ustedes, un domingo más. Así es, Víctor, Manuel, un domingo especial. Quisimos hacer un programa hoy que tenga esa energía, esa particularidad, porque es el primer programa del 2019 y sabemos que todos los seres humanos, tanto aquí en República Dominicana como en el planeta, en cualquier nación, en cualquier país, un año nuevo, aunque en mi percepción personal, el año lo que cambia para mí es el número, a nivel, ¿verdad?, de identificar el año, 2018, 2019, 2020. Pero para mí el cambio lo hace la persona, lo hace el entorno, lo hace el conglomerado. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tomemos estos 10 primeros minutos para, desde nuestro punto de vista, cada uno de nosotros en el programa, decirles a ustedes la importancia que tiene, ya Manuel lo dijo, para mí la planificación en un nuevo año, un año, ¿verdad? La gente siempre necesita esa esperanza de que las cosas pueden ser mejores y de hecho no solo se queda en teoría esperanza, sino que sí pueden ser mejores. Hay una con realidad, planificación, Olivier, con proceso. Hay una realidad, Olivier, hay una ¿Cuál realidad, es la realidad, Manuel? Víctor, es que independientemente del carácter emocional que pudiera tener el hecho de festejar un nuevo año, recibir un nuevo año, hay una realidad mundial y es que las fechas, como decía el compañero Víctor, nos dan la oportunidad de reiniciar, de redireccionarnos, de tomar lo que entendimos mejor del año nuevo, superarlo inclusive, y si no fue un buen año, tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Es interesante tener pendiente algo que sí yo sé dónde apunta Olivier, que es su parte dentro de el primer bloque motivacional. Queremos decirte que realmente es importante que entiendas que ese cambio y esos resultados diferentes que tú quieres, que yo quiero, mira, en honor a la verdad, dependen fundamentalmente de nosotros, de qué queremos hacer, de cómo lo queremos hacer, con qué contamos. Yo siempre digo
que leí una frase que voy a compartir con ustedes en este momento. Y es que es mejor una acción inefectiva que una inefectiva acción. Es siempre actuando que logramos lo que querramos transformar en nuestras vidas. Tan es así que uno de los principales padres de la Iglesia Católica, San Agustín, decía lo siguiente: reza todo lo que pueda, como si todo dependiera solo de Dios. Trabaja todo lo que pueda, como si todo dependiera solo de ti. O sea, el mismo San Agustín combinaba lo que nosotros pudiéramos llamar fe con trabajo. Pero hay otra frase que me impactó mucho durante este fin de año y fue la siguiente, a propósito de un libro que se llama La conquista de la voluntad, que les sugiero, del psiquiatra español Enrique Rojas. La frase es la siguiente, y me impactó tanto que todavía lo estoy trabajando en lo personal. La frase dice que en general todos tenemos fuerza para lograr más allá de lo que nos hemos propuesto. A menos que usted tenga una condición especial que lo limite o por algún tipo de accidente cerebrovascular o automovilístico, físico, y usted no tiene ningún tipo de limitación, ni yo. Pero hay algo, querido televidente, que queremos dejar en tu mente, en tu corazón. Esas limitaciones están en nosotros, pero están fundamentalmente por encima de nuestra fuerza en nuestra voluntad. Ahí es donde somos débiles, en no doblegar esa voluntad, en no canalizar esa voluntad, en no guiar esa voluntad a lo que nos hemos propuesto, porque nos distraemos con cualquier cosa que nos pase por el frente y nos convertimos en unos procrastinadores. ¿Qué es procrastinar? Posponer cuantas veces sea posible eso que deberíamos estar haciendo. La mayoría somos procrastinadores y en este 2019 yo me propongo no ser procrastinador. Tumbar eso, como dicen los muchachos. Recordando la frase famosa de Albert Einstein, es imposible tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Víctor, ¿tú qué opinas respecto a un nuevo año? Naturalmente que lo que tú acabas de decir es excepcional. Realmente la voluntad, el deseo, tener un plan, tener un sistema que permita que puedas poner en marcha aquellas cosas que tú tienes en tu mente es fundamental. Y sobre todo, algo que tú acabas de decir que es muy importante, que tiene que ver con el tema de proponernos unas metas claras, precisas, definidas, conocer y entender que hay riesgos en todo lo que nosotros estamos emprendiendo, pero los riesgos no pueden ser un obstáculo. Los riesgos tienen que ser un mecanismo de creatividad, o sea, cómo supero los riesgos para que mis emprendimientos puedan tener éxito. Cada día debe emprenderse, debe salirse a la lucha por una sociedad mejor, por una vida mejor para ti, pero también una vida mejor en esa sociedad en la que te estás tocando vivir. Hacer todo el esfuerzo posible por cuidarte y por cuidar a los demás. Esos son elementos claves para que podamos desarrollar una nueva sociedad en la República Dominicana, donde la paz sea el elemento clave, la paz con desarrollo, la paz con armonía, donde podamos tener noticias más positivas, noticias más halagadoras, noticias más alentadoras. Nosotros vivimos en un juego democrático y tenemos que entender que el juego democrático implica que cada persona debe por sí misma defender su libertad. No tiene que esperar nada, tiene que luchar por su libertad. Ese es el elemento clave. Usted no puede pensar que puede vivir en una sociedad democrática y de libertad sin hacer el esfuerzo por ser libre. Ser libre es una tarea grandiosa, fenomenal, extraordinaria y que caracteriza esencialmente al ser humano, pero eso implica un trabajo permanente y una lucha cotidiana. Mi mensaje es que en los tiempos actuales, donde hay tanta información, donde hay tantas posibilidades de perder tiempo, no lo perdamos. Aprovechemos esa información que está ahí, busquemos solo la información positiva que sirva a nuestros intereses,
a los planes que tenemos y podamos entonces, al final, cuando evaluemos este año, podamos decir qué bueno que ha pasado un 2019 que ha sido excelente y que ha sido exitoso. Olivier, algo más de mi parte. Mira, sencillamente las personas que están allá, todos los televidentes que nos están viendo, esto no es cuestión de magia. Cuando inicia un año nuevo, usted lo que tiene que saber que desde usted, no importa las circunstancias exteriores que usted tenga, usted puede tener todo en contra. Por ejemplo, en las circunstancias actuales, en su hogar, con su trabajo, en su familia, hacia afuera. Pero usted sí puede, partiendo desde usted, hacer los cambios y favorecer que las cosas salgan diferentes. Yo lo que hago es, en los principios de nuevo año, que me haga un FODA. Yo estudié mercadeo y eso siempre se me quedó pendiente, en mi mente grabado, que la persona para planificar tiene que hacer un FODA. Tiene que saber cuáles son sus fortalezas, tiene que saber cuáles son sus oportunidades actuales en el entorno que usted se maneja, cuáles son sus debilidades como persona internamente, para trabajarlas y paliarlas, ¿verdad? Porque todos somos diferentes, todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. Y cuáles son las amenazas que usted tiene que le pueden causar que esos planes que usted tenga lo puedan hacer más lento, lo puedan ralentizar. Entonces, si usted pone eso y lo plasma en un papel rápidamente y en su mente, se sienta, analiza su situación, usted verá que va a tener una mente más clara y va a saber hacia dónde orientarse más fácil para lograr lo que usted quiera lograr. Por eso en este nuevo año 2019 lo invito a que haga su FODA personal. Su FODA personal es fácil hacerlo y que usted se siente y pueda por eso lograr usted su planificación de año y que todas las metas que usted haga puedan tener, ¿verdad?, una orientación, que pueda lograrla de alguna forma. Ese para mí es mi consejo para todos ustedes aquí en Conexión Global RD, Manuel. Y para pasar al segundo bloque, antes queremos señalar que debemos ser lo suficientemente responsables como para entender que la responsabilidad de nuestras vidas es suya, es mía. Despertemos, aterricemos, dejemos de soñar lo irreal, ajustémonos a la realidad y superemos la realidad. Ahorita, cuando Víctor hablaba de la libertad, posiblemente usted, como muchos, imaginaba la libertad física. Víctor hablaba de todo, de la libertad de usted ser usted. Usted y yo tenemos que ser nosotros. Y está demostrado científicamente desde la psicología y la sociología que usted es feliz y tiene éxito cuando usted hace lo que usted ama. Haga eso. Y si tiene que buscar psicólogo, psiquiatra, neurólogo, neurocoaching, quien sea que lo ayude a redireccionar su vida, no se detenga. Aproveche el año nuevo y diga, este año es el mío. Y recuerde que todo es paso a paso. Los mentalistas insisten mucho en decir que lo que importa es el proceso. Nosotros, los seres humanos, nos enfocamos mucho en el resultado y nos imaginamos, por ejemplo, que para Víctor, Olivier y Manuel Escalante estar aquí, tuvieron que salir de sus casas. En el camino vivimos una serie de experiencias, pero estamos aquí. Déjeme decirle algo. La gran ventaja que usted tiene y que tenemos cada uno de nosotros en general es que tenemos las mismas capacidades de ser, hacer, tener y poder lo que nos propongamos. Simplemente es un tema de ajuste, de rediseñamiento y de enfocarse tras eso que debería ser la razón de nuestro existir. Con esta motivación tenemos temas ya calientes de política, de actualidad nacional y mundial. Nos vamos al primer pausa comercial y volvemos en breve. Quédese con nosotros. Conexión Global ofrece más. Buenas tardes de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros, a todos ustedes, nuestros televidentes. Vamos a tener, desde el primer bloque lo hicimos, pero ahora le damos la noticia a ustedes. Nuestros teléfonos están en pantalla para que puedan, en este programa en vivo, hacer un contacto con nosotros. Conexión Global no es solo conexión entre nosotros, los comunicadores de este programa, sino que conexión es conectar con ustedes y que ustedes también puedan opinar de todos los temas que vamos a estar tratando aquí. Bueno, este programa, nosotros como Conexión Global, somos un observatorio más bien y una vía de comunicación con toda la población dominicana y mundial.
Y por eso los temas sociales a nosotros nos importan tanto, Víctor y Manuel, y nos tocan. Y empezando este 2019, vimos como una de las tendencias principales, por ejemplo, en Twitter, fue el caso del primer nacimiento del 2019, que se trata en todos los años cuando llega un año nuevo, ¿verdad? Y vimos como en una lamentable noticia, lo digo con emoción, pero al mismo tiempo con cierta tristeza, fue una menor de 16 años, la primera madre del primer nacimiento, ¿verdad?, del año 2019. Y con esto queremos ver un video que tiene nuestro señor productor para después hacer unos comentarios con relación a este tema que toca tanto a la sociedad dominicana. Antes de pasar al video, quizá usted dice, ¿por qué Olivier le preocupa? Es preocupante y tiene que preocuparnos como sociedad, porque estamos hablando de una niña de 16 años. Y es interesante que usted se haga la pregunta con el respeto que se merece esa jovencita, por supuesto, pero nosotros tenemos la responsabilidad social de hablar, de sugerir y de incluso mostrar alarma, si es necesario decirlo, porque necesitamos un cambio definitivamente. Usted sabe que un embarazo completo, dice la noticia, de 40 semanas, lo cual implica que duró 9 meses, ¿verdad? Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Desde qué edad está teniendo esa jovencita sexo? Yo no sé. Asumamos incluso que fue cumpliendo 16 años. Vamos a asumirlo. De todas maneras, sigue siendo menor, sigue siendo una teenager. Y no es un caso de excepción, compañero. Eso está pasando en nuestra sociedad todos los días. Hay que decir que desde hace ya un tiempo el gobierno nacional y toda la sociedad dominicana ha visto en el embarazo en adolescente uno de los problemas más fundamentales de la sociedad dominicana. Hay una llamada. Vamos a oír esta llamada, Víctor. Buenas tardes, adelante. Saludos, buenas tardes. Se cayó. Bien, bueno, disculpa, pendiente. Ese es un problema fundamental y grave, y las estadísticas en la República Dominicana indican que el embarazo en adolescente es altísimo. De los nacidos en la República Dominicana, una gran parte, casi la mitad, son de embarazos en adolescentes. ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene? El presidente de la República actual, Danilo Medina, cuando estaba en el proceso de elecciones en el 2012, decía claramente que el ciclo de la pobreza aumentaba de manera exponencial cuando teníamos un embarazo en adolescente. Y es que realmente aumenta de manera exponencial el ciclo de la pobreza. ¿Y qué implica el ciclo de la pobreza? Un ciclo de violencia, porque la pobreza en sí misma es violencia. De hecho, la pobreza casi siempre termina en marginalidad. En marginalidad. ¿Y qué implica la marginalidad? Cuando nosotros vemos los actos de violencia, que vemos 20, 18 años, 23 años, la mayoría vienen de esos nacimientos no planificados, porque vamos a estar claros, un nacimiento en una joven de 16 años no tuvo planificado. Es más, mira, los ginecólogos dicen que ni siquiera fisiológicamente esa niña estaba preparada para tener una penetración. Oigan bien, imagínense un embarazo. Y además todo lo que implica un embarazo. Un embarazo necesariamente tiene que tener una alimentación distinta, un cuidado distinto, unas emociones distintas. No pueden tomar ni una pizca de alcohol, no pueden tomar determinadas medicinas, porque daña el feto, porque le hace daño al feto. Y todo esto, sin planificación, muchas veces ni saben que están embarazadas, y eso tiene implicaciones graves para el bebé. Pero el bebé no es un bebé que nace. Vamos a oír esta llamada. Buenas tardes, adelante, Conexión Global. ¿Con quién hablamos? Bueno, se está cayendo. Víctor, mira, es interesantísimo el tema. Lo que le vamos a sugerir, estimados, respetados teleaudientes, es que investiguemos en Google, busca ahí riesgo de embarazos en adolescentes en República Dominicana. Hay un dato que quiero darte para pasar, para que veamos el papá del niño con mucho respeto. Y es que también hay un elemento que se mantiene en las estadísticas locales, y es la delincuencia. Es la delincuencia. Por ejemplo, un buen caso famoso por allá de una pareja que el sicariato eliminó, mató por allá por Nagua. Y hay un joven de 18 años involucrado de los 4 que están directamente vinculados. Y así usted observa que la mayoría de jóvenes delincuentes andan entre 14, 16, no llegan a 18, 30. 20, 22, no llegan a 30. Y la mayoría son hijos de adolescentes o de madre soltera. Veamos el padre del primer dominicano que nació, por favor, el video, en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, para que veamos otro joven de 22 años que trabaja en una vidriera en Villa Consuelo, qué bueno que trabaja, pero que pudieran estar estudiando
no criando. Veamos al joven, por favor. Soy Starling Canelo en un boletín de noticias para EN Televisión. Nos encontramos en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia y vamos a hablar con el padre del primer recién nacido, Samuel David Rodríguez Mateo. Su padre se llama Luis Rodríguez. Luis, cuéntanos, para ti esta experiencia. Me siento feliz, me siento bien, me siento de una manera, le doy la gracia a Dios y todo por esta llegada, que fue algo en verdad que... Bien. ¿Vieron? Felicitamos al joven, le deseamos lo mejor. Ya es un padre a los 22 años. Le deseamos lo mejor a la madre y le deseamos lo mejor al niño. Y deseamos desde Conexión Global RD que ese niño sea un hombre de bien y no sea un elemento más de las estadísticas negativas. Dios los ilumine, la vida le dé las oportunidades de criarlo bien. Víctor, tú tienes un tema de Cefrón, algo así. Bueno, el 2019 para la República Dominicana sigue siendo, como ha sido el 2018, un año en el cual la migración va marcando muchos aspectos de la vida en sociedad, de la vida social dominicana, de ese día a día que vivimos, que nos levantamos y tenemos que observar en los medios de comunicación que hay deportaciones de inmigrantes irregulares, que no estamos preparados, que no estamos planificados para el alto nivel de migración y demás. Pero República Dominicana, en el año 2018 se dieron algunos conatos de violencia entre dominicanos y haitianos. Sí, sí. Pero no fueron hechos que llegaron más lejos, pero sí marcan una tendencia. Y marcan un punto a tomar en cuenta. Sí, sí. Marcan un reto importante para el gobierno de la República y para el país. Y ahora, en este 2019, nos hemos despertado con la información de que un raso del Ejército Nacional fue asesinado en una trifulca que todavía está en fase de aclararse. Sin embargo, esto indica claramente que hay un problema que puede desatar violencia en la República Dominicana y que nos puede hacer un daño muy grande a nosotros en la República Dominicana. Hubieron 2 muertos. Dos Víctor. muertos. El oficial del Cefrón dominicano. Un ciudadano dominicano, un ciudadano haitiano. Se dice, y según estuve viendo la noticia más fresca, que hay un tema de droga en el medio. Que cuando el oficial del Cefrón se acercó, porque era un bulto, una maleta, un paquete que el haitiano quería pasar, él lo que hizo fue que le quitó el arma y le entró a tiro. Los demás compañeros del oficial, al ver su compañero abatido en el suelo, comenzaron a tirarle y lo mataron también. Ya las 2 naciones, tanto la haitiana como la dominicana, se han reunido al respecto. Ojalá. Pero como dice Víctor, las estadísticas siguen dando una tendencia que urge tomar en cuenta antes que esto se vuelva más delicado. No, y ojalá que esta situación de este enfrentamiento entre 2 ciudadanos, nosotros de Haití y República Dominicana militar, no se convierta en lo que nos ha pasado anteriormente. Como hay un caso de víctimas que son ellos, los haitianos, en su condición, ¿verdad?, de estado ahora mismo que está en convulsión y de pobreza y de necesidad, se convierten entonces esto en un problema para nosotros porque de cualquier cosa y conflicto que pasa, si no se investiga a profundidad, no arman un escándalo internacional y no hacen una campaña de descrédito en el organismo internacional. Entonces, Víctor lo dijo, ya desde el 2018 venían unas ciertas, ¿se acuerdan del secuestro que hubo en la frontera? El secuestro que le hicieron a unos médicos, unos doctores, y después más adelante la desestabilización que tuvo Haití, noviembre, diciembre, terminando el año. Hay que estar bien atento a esto. Y yo sé que las autoridades, el CESFRON y las autoridades que tienen que ver de defensa, el Ministerio de Defensa y las autoridades de migración están atentos, porque sabemos que Haití ahora mismo está en un mare magnum de conflicto, ¿verdad? En un problema de su estado, ya un poco más calmado, porque recuerden que iba a haber un conflicto serio cuando inclusive se habló de que iban a tumbar al presidente Moïse, recuerden que lo iban a destituir, pero después se calmó un poco. Aún así, todavía sigue convulso y la frontera está caliente, Víctor, y tú sabes que eso hay que darle un seguimiento especial. Porque todo esto implicaría para el gobierno de la República una dificultad en la política pública hacia Haití, en el diseño de la política exterior hacia Haití, porque tenemos una presión interna. Hay una presión interna que cualquier decisión que se tome en favor de mejorar las relaciones entre Haití y República Dominicana pueden recibir una opinión pública desfavorable. Y una opinión pública desfavorable hace daño
a las tomas de las grandes decisiones políticas, porque el efecto positivo de las grandes decisiones políticas hacia el exterior necesitan de un apoyo de la opinión pública nacional. Nosotros debemos aclarar como equipo en Conexión Global que en ningún momento apoyamos ningún tipo de trato desconsiderado para ningún extranjero. Nosotros reconocemos todo lo que los derechos humanos y de los organismos internacionales apelan para todos los extranjeros, pero sí entendemos que todas las naciones del mundo tienen el derecho a tener su política migratoria definida, que es fundamentalmente salvaguardar su territorio. Por supuesto, la migración siempre ha sido desde el primer ser que creó, que existe. Existe la inmigración, pero tiene que haber orden. Y en el caso haitiano, penosamente, tenemos que reconocerlo, es una línea que no sabemos si es frontera o es una imaginación. Es muy fácil que estas cosas estén pasando, que se crucen, como nos estaríamos cruzando nosotros a Puerto Rico. De hecho, atravesamos el mar y de hecho desafiamos en cada momento el mar. Eso mismo desafían ellos, pero menos vulnerables. Por supuesto, como hacen los mexicanos con relación a México. O sea, queremos decir que sabemos que no es porque son haitianos, para que no nos cataloguen como antihaitianos. Ellos lo que son es inmigrantes irregular. Y cada nación tiene el derecho de establecer la forma en que quiere regular sus inmigrantes. Y creemos que cada día se acerca más que República Dominicana define esa política. Como nosotros dijimos, que tiene que planificarse la persona, el individuo. Cada persona debe planificarse. En esa misma medida debe planificarse cada familia. En esa misma medida debe planificarse cada sociedad, cada gobierno. Y si tiene un ingreso irregular de personas, lo que tú has planificado, por ejemplo, para el área de salud en la República Dominicana, si tú no puedes prever en el presupuesto de la nación, tú no puedes prever en la parte económica de la República Dominicana. Tenemos una llamada, Víctor, disculpa. Buenas tardes, adelante. Aló, lo escuchamos. Adelante. Se ha caído varias llamadas, agradecemos el apoyo. Gracias sí, claro, porque no veo somos que nosotros. Sí, veo que están Víctor, sonando. Mira, definitivamente el tema haitiano es largo, es viejo, no es nuevo, pero cada vez se complica más. Necesitamos definitivamente que se defina la política migratoria, que haya un acuerdo entre ambos países. Pasa la llamada. Vamos a ver, por ahora favor. sí. Buenas tardes, adelante. Buenas. Buenas tardes, le escuchamos. Y que desde República Dominicana veamos Haití y propongamos... Aló. Sí, buenas tardes. Adelante. Aló. Sí, Adelante. lo escuchamos. Sí, buena. Buenas, adelante. ¿De dónde nos llaman? Aló. Sí, adelante. Aló. Buenas, adelante. No se le está escuchando, escuchamos. señor director. Sí, Hay un bien. problema con el ¿Cómo sonido. están ustedes? Muy bien, Buenas buenas tardes. tardes. De aquí de Santo Domingo Oeste. Adelante. Sí, un saludo para ustedes y a Víctor le habla Acevedo. Saludos, saludos. perfecto. Gracias, Saludos gracias para por la Víctor y audiencia, para Acevedo. ustedes, que Saludos, Acevedo. no sé Gracias. si se acuerda de mí, que trabajamos en la Secretaría General juntos. Sí, yo sé, Acevedo. Sí, sí. Qué bueno, qué Está bueno. muy bueno el programa y yo lo felicito. Sigan para adelante. Muchas Gracias gracias. por Muchísimas estar en gracias. contacto con nosotros. Queremos Víctor. cerrar, don Acevedo, Empezar. muchas gracias. Queremos cerrar el tema Ok. Haití porque nunca será suficiente. Haití merece y está mereciendo una serie de acciones desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en combinación con todos los organismos del Estado que tenemos que reconocerlo, señores. El Estado ha hecho su mayor esfuerzo. Los gobiernos del PLD en la persona del presidente Leonel Fernández y Danilo Medina han estado haciendo todo lo que ha sido posible sin perder, que a veces los dominicanos nos desesperamos, esa parte humana que no se puede negociar. Recordemos que nuestros hermanos haitianos son seres humanos. Por supuesto, la cosa tiene que tener un orden, tiene que haber una regulación objetiva y sobre todo tenemos que comenzar a ver a Haití como una gran oportunidad de negocio. Nosotros podemos suplirle a Haití todo lo que Haití necesita, de forma tal que ellos no tengan que venir para acá, como incluso la mayoría de dominicanos que dejan sus provincias no deberían tener que venir a la capital.
Ahí cerramos con Haití, seguimos con otros temas porque hay más en Conexión Global. Claro que Olivier, sí. También el tema político. A propósito Así del es. 2019, define muchas cosas a políticas. propósito del 2019, claro que sí que hay que abordar los temas políticos y económicos, porque vimos de hecho las declaraciones finales del informe del gobernador del Banco Central diciendo cómo estaba la economía a final del 2018. Un 7%. Y lo que se creció. espera que venga el 2019, claro. Mucha gente ha criticado esa parte porque dicen 7%, sí, pero entonces no baja. El mismo gobernador, no baja, ¿verdad?, los estratos más bajos. El mismo gobernador aceptó, ¿verdad?, y dio una recomendación de que esa economía que está ahí, porque un 7% es mucho, viéndolo a grosso modo, inclusive es uno de los 5 o 10 primeros la media a nivel en América mundial. Latina es 1.92. Claro, a nivel mundial. Y él propone que hay que boronear, uso ese término, Víctor, que lo hablamos tú y yo después, boronear hacia abajo. Sí. O sea, que esa economía se traduzca también hacia el último quintil de la población, el más pobre, ¿verdad? Que no solo se quede en la clase media y en la clase alta, sino que pueda bajar abajo. Y de hecho, eso le conviene a todos. Claro. Porque si hay movilidad desde la base de la pirámide, la base social, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un país totalmente en De desarrollo, hecho, él señalaba, en crecimiento. Olivier, que el modelo que hay que revisarlo, pero no el económico, sino Claro. un modelo, ajustarlo, para que de alguna manera esa bonanza macroeconómica tenga un reflejo microeconómico en la minoría, en la mayoría, mejor dicho, que está abajo, que dice que no se percibe. Cuando se investigó sobre lo que piensa la población en general, Víctor, la población dice que no lo percibe, y es cierta. Estamos hablando, señores, que la media latinoamericana de crecimiento, puede pasar la llamada, es 1.92 y nosotros tenemos un 7%. Eso lo ha logrado los gobiernos del PLD consecutivamente, desde Leonel Fernández hasta Danilo Medina. ¿Hay una llamada? Lo político determina lo económico en todos los países democráticos. Vamos a ver, Manuel, hay una llamada. Buenas tardes, adelante. Sí, bueno. Le escuchamos. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Si yo tengo una opinión de ese caso del presidente Danilo Medina, yo entiendo que él no se gobierna. Él no debe de irse para su casa porque el pueblo lo necesita. Tiene que completar su obra de gobierno, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, incluyendo al presidente Leonel Fernández. Y creo que todos los presidentes que han pasado por ahí no se gobiernan, se deben al pueblo. Si lo hizo bien, tiene que obedecerle al pueblo y seguir trabajando en beneficio de todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias por su opinión. Fíjese, Y qué bueno que lo mencione, porque entramos ya en la política. ahí. Decíamos que es un año tremendo políticamente, Así Víctor, es. porque se tienen que definir candidaturas, si la reelección pasa o no pasa. Es un tiempo de preelección, de preelectoral, porque ya en el Un año octubre, preelectoral, claro. Un año fuerte a nivel político. Y recordemos, señores, que en los países democráticos tiene que haber una estabilidad social, que es la que garantiza la inversión extranjera, la inversión local. De hecho, cuando se habla con los inversionistas internacionales, todos coinciden en que República Dominicana les da seguridad. Entonces eso no se puede comprometer. Ese es el fundamento. Es el fundamento del sistema democrático, en lo que se llama el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. O sea, tú saber que tú estás haciendo algo y que eso está garantizado, que hay una garantía de que hay reglas de juego que cuando tú entras sabe perfectamente que si batea y pasa y no te agarran en primera es un hit. Y eso no lo discute nadie. Claro. Y si Son las reglas. si es un flight y lo atraparon, es un out. O sea, que las reglas estén claras. Y en materia económica no hay nada más susceptible de que no le gusta la incertidumbre que el capital. El capital se mueve solo a aquellos lugares donde hay seguridad. Donde hay confianza. Es preferible Así no es. ganar, para el capital es preferible no ganar un centavo y que esté seguro a ganar mucho dinero en la inseguridad. O sea, que tú quieres decir que la incertidumbre en la que actualmente está envuelto el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, a propósito de si el candidato sería Leonel Fernández, que es el que más apunta, aparte de Reinaldo Pared, que aspira, Sánchez Baré, Andrés Navarro, Domínguez Brito, Manuel Crespo. Pero evidentemente hay dos líderes en el PLD que son los que pudieran determinar quién es o no el candidato. Y eso ha generado una incertidumbre, según decía Melanio Pared en la semana pasada. Y tú señalas que esa incertidumbre, que de hecho, señores, tiene a la oposición
El PLD tiene a la oposición inhabilitada. No hay fuerza de oposición. Y decía un comentarista que la única fuerza que pudiera tener la oposición es si el PLD se divide. Pero además de lo político, tú estás señalando, Víctor, que esa incertidumbre podía afectar de alguna manera a la inversión, el hecho de que los capitales se sientan atemorizados. No entiendo, explícame. Es que en el Caribe, en la República Dominicana, es ese país donde va llegando la inversión, donde hay un nivel de estabilidad importante. A pesar de todos los pesares, la República Dominicana crece, la República Dominicana tiene un sistema democrático que cada 4 años te puedes sentar a esperar que va a haber elecciones. Claro. Te puedes sentar a esperar que se respetarán los resultados electorales. Desde el 96 para acá no ha habido un problema, por ejemplo, en los procesos electorales. Todo eso genera confianza. Sí, eso es fértil. Y eso es es un camino fértil para el desarrollo económico. Claro. La democracia tiene que nutrirse necesariamente del desarrollo económico. Cuando hay una crisis económica, se daña el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos muy bien y va la República Dominicana por muy buen camino. Pero eso es porque hay un esquema de sistemas de partido que todavía permanece con ciertos niveles de equilibrio y de estabilidad. Y eso es lo que tiene que garantizar. Eso es lo que tiene que garantizar el Partido de la Liberación Dominicana, el partido más grande y el partido que tiene el control del Congreso y que tiene el control del Ejecutivo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y en este momento es demasiado importante que se pongan de acuerdo, como lo acabas de decir, el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, porque tienen en sus manos un punto muy importante. Una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad demasiado grande. Se está hablando del sistema de partidos. La responsabilidad de garantizar en la República Dominicana la continuidad de ese esquema, de ese sistema que hace un tiempo que ya la República Dominicana lo viene desarrollando y que está dando sus frutos. Que hay que mejorarlo, naturalmente, pero está dando sus frutos. Sobre ellos, sobre sus hombros, descansa la paz y la estabilidad de la República Dominicana de cara al porvenir. Claro que sí, Víctor, pero algo más. Todos los partidos en el sistema de partidos políticos dominicanos están ahora enmarcados en una ley de partidos que ya fue aprobada y que está vigente. Eso significa que ya no hay una inestabilidad como antes en el sentido de los tiempos, en el sentido del cumplimiento. Las reglas están claras. Sino que todo el mundo tiene que cumplir un timing. De hecho, el presidente, Danilo Medina, como tú mencionabas, Víctor, tiene que definir en marzo y dijo que va a definir en marzo la situación de la pugna de la reelección, de si va, de si no va, de si va, de si el partido se va a enfrascar en esa ¿verdad? En ese término de reelegirse nuevamente a un tercer periodo. No solo debería decirse si va o no va, es si él va a aspirar a reformar la Constitución de la República. Y esa respuesta, esa locución de marzo, tiene a todo el mundo en expectativa a nivel político, porque a partir de ella se va a reconfigurar el tablero. A partir de ella se va a saber entonces, cada partido ya va a tener claro hacia dónde va a apuntar, ¿verdad? En la carrera política. Y vemos como ya de hecho las elecciones abiertas y cerradas también fue otro tema muy importante el año pasado, ya está totalmente aclarado, ya los partidos van a decidir su parte, el Partido de la Liberación Dominicana la va a tener abiertas, ¿verdad? Y muchos otros partidos la van a tener también cerrada. La tendrá abierta el PRD para el plano presidencial. Así es. Alianza País. El PRM cerrado. Y el Alianza País y Opción Democrática, que es el de Minú Tavares, van con primarias abiertas, van aliados con primarias abiertas. O sea, va a ser un escenario interesante porque es algo nuevo. Y eso nuevo requiere de una acción novedosa también, pero yo creo que el sistema va a responder de manera clara en la organización de ese proceso. ¿Quién tiene que hacerlo? Esencialmente la Junta Central Electoral. Claro, que es el árbitro. Es el reto más importante que tiene en el año 2019. Bien, nosotros tenemos que reconocer, y siendo sensato, usted puede ser PLDista, anti-PLDista, antigobierno, gobernista, oficialista, pero nosotros tenemos que reconocer que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana le cambiaron la cara a la República Dominicana. Nosotros no podemos ignorar esa realidad desde el 96, cuando gana el presidente Fernández, con los procesos que administró, y estos 6 años que lleva el presidente Medina, ya para 7, años de excelentes resultados, señores. Un 7% de crecimiento económico superior en toda América Latina. Es un tema político que casi siempre cae
penosamente con un reflejo de algo personal, no podrá ni deberá. Mira, yo apuesto a que de alguna manera eso no va a llegar a niveles avergonzantes, porque sería muy penoso que nosotros, siendo modelo de América Latina y del mundo, por un tema político, Víctor, caigamos en una situación que no se parece a lo que estamos haciendo. De inestabilidad. No debe pasar. No debe pasar. La República Dominicana debe garantizarle a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, a sus empresarios, a todo aquel que emprende. Emprender no es fácil y por una situación de inestabilidad, esos emprendimientos que en los últimos tiempos se han desarrollado en el país, que han ido generando empleos, que han ido generando un nuevo estadio de cosas, una nueva acción, una nueva aptitud de la gente, de tener fe, de tener esperanza, que se nota en las calles, que se nota en los centros comerciales. No hay un crecimiento económico real porque está ahí, usted lo ve en la calle. Eso no se puede poner en juego en este momento en la República Dominicana, porque es un momento en el que el globo, a nivel internacional, las cosas no marchan como debería ser. Si se hace un estudio, se hace un análisis, que probablemente vamos a caer ahí en un ratito, claro. El mundo no va por el camino de la estabilidad. Y eso tenemos que tomar en consideración. O sea que a lo externo desde República ya hay una Dominicana. vulnerabilidad. Ya hay vulnerabilidades que tenemos que tomar en consideración, porque entonces tenemos que ser nosotros cada vez más estables. Además, sería muy penoso, Olivier, para que entres, sí, que, con mucho respeto a nuestros compañeros admirados, que dos hombres pongan la estabilidad de un país en sus manos. Yo no creo que eso es ser bochista. Eso es sano. Yo no creo que eso sea sano. Yo sé que son dos hombres que han demostrado mucha cordura en tiempos de mucha dificultad. Y prudencia. Y son los dos muy prudentes. Yo estoy convencido que ahí habrá un entendimiento país ejemplar. Olivier. Obviamente también que en el PLD, aparte de todo lo que ustedes están diciendo y de ya lo que habíamos dicho con relación al año pasado y este año, de que el país está avanzando, de que tenemos un 7% de crecimiento, de que se nota en las calles el consumo, ¿verdad? Se nota en los centros comerciales, cuando salimos y vemos todo este tránsito a toda hora agotado, vemos que el país está avanzando, pero al mismo tiempo el PLD tiene retos también, que es el partido de gobierno. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, nos han llamado mucho, pero se están cayendo. Yo quería entrar con la parte ¿no? de esto. También hay retos que tenemos que tener pendientes. Esto es un país que actualmente la delincuencia está tomando todavía cuerpo y es uno de los principales problemas nacionales que debemos de abordar. La seguridad. Eso no se puede dejar a un lado. Tenemos que este año también ejercer con determinación, ¿verdad? Una posición frente a la delincuencia, más férrea, más fuerte, más equipo, más recursos, la policía, los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad, porque no podemos entonces, con toda esta economía y este avance, salir a la calle con temor, Víctor, y no poder entonces uno participar en los barrios, moverse, ir a hacer diligencias, porque hay una delincuencia rampante que te quita un celular caminando por una acera, ya lo saben, que te atracan en cualquier sitio, que tú tienes una amenaza cuando tú sales, estás moca, mirando como dicen para todos lados, ¿verdad? No se ha hecho, yo no sé si se habrá hecho el estudio, pero la delincuencia, la violencia, la inseguridad debe tener alrededor de un 3% del Producto Interno Bruto de crecimiento en la fase de decrecimiento. O sea, ese 7 debería ser un 10. O sea, que resolviendo el problema de la inseguridad, pudiéramos tener un 10. Un 10%. Decimos una teoría. Poniéndolo pero pudiera ser. Que sí, pero pudiera ser. Que es muy cierto. Pudiera ser. Por la lógica. Correcto. Ese tema hay que tomarlo por las riendas. También el problema de la falta de institucionalidad, por ejemplo, de que las instituciones funcionen, de que cuando un AMETE pare, no importa que sea el merenguero que pararon recientemente y le dieron un chance, no, a usted hay que ponerle una multa porque usted estaba parado sobre la línea del peatón, usted se fue en rojo, a usted hay que ponérsela, y que después que se la pongan, cuando usted vaya a AME, usted la pague, porque hay mucha gente también que usted tiene multa, pero cuando va entonces no resuelve. Para el caso de Intran, ¿verdad? Que están haciendo un gran trabajo. Muy bueno. Hay que decirlo, están que haciendo un trabajo y un esfuerzo. Y su equipo. Claro que la vamos a traer, tenemos que invitar a Francesca también para que nos hable aquí sobre el tema ese de seguridad en el tránsito, institucionalidad.
hay varios retos que se cumplen. Yo creo que el de la institucionalidad abarca a todos los demás. También que las instituciones sean fuertes y Olivier, funcionen. el reto de fortalecer los maestros, la formación Claro, pedagógica. se está haciendo un esfuerzo en porque educación toda la también. educación, señores, la educación se manifiesta en todo, Claro. hasta en cómo caminamos, en cómo nos sentamos, en cómo conducimos. Entonces debemos, ya que tenemos infraestructura, porque debemos reconocer que los primeros años había que crear las condiciones estructurales, ahora vamos a invertir en entrenar maestros, en traer maestros buenos de donde sea, en materias específicas para fortalecer la calidad en la educación. Yo tengo un tiempo ya diciendo que mi apuesta, mi tranquilidad en términos de futuro me la da el sistema de educación. El 4% para la educación a mí me parece una gran oportunidad para la República Dominicana. Ya se ha llegado a acuerdo entre el Ministerio de Educación con el Tribunal Constitucional para enseñar a los niños a leer la Constitución, a defender sus derechos constitucionales y a defenderla. También en el Intran, y para que aprendan a manejar, para que respeten, sepan cuáles son las reglas de tránsito y cómo esas reglas de tránsito deben ser respetadas. Tú apuntas, ¿Cómo la Víctor, República? a que nos volvamos un estado preventivo en vez de reactivo. Exactamente. Y destruyamos la improvisación de tener que resolver problemas que pudimos evitar. Y que desde la educación, por ejemplo, podamos ya plantearnos definitivamente una educación sexual que impida el embarazo en adolescentes. Eso se puede hacer desde la escuela. Desde la educación, se puede hacer desde la escuela. Con la colaboración de la familia también. Y también desde la escuela el desarrollo de las capacidades cognitivas y artísticas de todos nuestros niños que están en las escuelas, que son millones ya que tenemos. Y la cobertura escolar en la República Dominicana, señores, es prácticamente 100%. Bueno, esa es una gran noticia. Se agotó el tiempo. Llegamos al final del Víctor, programa. Una increíble. gran noticia que se absorbió con el tiempo, pero que el próximo domingo continuaremos. Teníamos en agenda tratar el tema de Bolsonaro en Brasil. Veremos si nos da el tiempo el domingo, si sigue dentro de la agenda, de Andrés Manuel López Obrador en México, que son dos fenómenos políticos extremos en América Latina. Y las elecciones del 19, que son en Argentina, en otros Va a haber países. muchos países y estados que van a estar en cambio de presidente en este año, también muy importante. Conexión Global llegó a término el día de hoy. El domingo próximo lo esperamos ahí. Llámenos y búsquenos en Twitter, @Manuel Escalante, @Olivier Jiminián, @Víctor Tineo. Y nos vemos el próximo domingo. Gracias, país. Gracias, mundo. Vamos por más.